Particular agradecimiento a Laura y a Marcela, que fueron las encargadas de meterme presión para que les entregara todo y toda la coordinación, a todos los consejos profesionales de ciencias económicas, pero muy particular a ustedes, que decidieron no ir a dormir la siesta, sobre todo aquellos del interior, para venir a escuchar. A ver, ¿era para allá? Sí. A ver si es para el otro lado. Sí, es para el otro lado. Algo se habló, los expositores que tuvimos antes, algo hablaron de esto. Los dejo un minuto para que lean, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es responsabilidad? ¿Qué significa ser responsable? Basta, tenemos poco tiempo. Este dibujito también lo vimos. Una de las cosas que nos dice Laudato Si es que sustentable solo es la intersección, este pedacito. Lo demás tendrán nombres lindos, nombres a veces elegidos por el marketing, pero no es sustentabilidad. Tengo una amiga que trabajó muchos años en un banco internacional y en un momento la pasan al área de marketing de ese banco y ella decía que en lugar de marketing tenía que llamarse garketing. Para los que son reos y escuchan un poco de tango, van a saber qué quiere decir. Alguna vez le tocó a un brasileño tener que traducirlo. Yo no sabía cómo explicarlo, pero sé que ustedes lo entienden. Para Laudato Si, solo es sustentable si se dan estas 4 relaciones. Las relaciones con Dios, con tu Dios, el Dios en el que creas. Las relaciones con vos mismo. Mucho de la droga lo relaciona con las malas relaciones con uno mismo. Las relaciones con los demás y las relaciones con el ambiente. Me gusta mostrar este gráfico. Este gráfico es un gráfico que le robé al doctor Pablo Canciani, seguro que algunos de ustedes lo deben conocer. Él y su padre, ya fallecido, Osvaldo Canciani, doctor en meteorología, formaron parte del IPCC, el panel de cambio climático, que compartió, ¿se acuerdan que hubo una vez que el premio Nobel estuvo compartido entre Al Gore, el que era presidente de Estados Unidos, vicepresidente, no llegó a la presidencia, y el IPCC? En ese momento, una de las 4 áreas del IPCC estaba dirigida por el padre de Pablo Canciani, doctor en física. Junto con Pablo coordinamos la Red Argentina de Ambiente y Desarrollo. Empezó hace unos años a dibujar este gráfico y le va agregando cosas. De hecho, ahora ya tiene uno que evolucionó de este que les muestro. Es solo para que tengan una idea de que cualquier cosa que analicemos, sea a nivel macro, en nuestra casa común, como dice Laudato Si, o a nivel micro, como puede ser la empresa de la cual ustedes son administradores, contadores, etcétera. Todo, y hoy se habló de esto, lo habló el decano de la Universidad de La Plata, todo es cada vez de mayor complejidad. Y estas son solo algunas de las relaciones que conocemos. El tema es que hay muchas relaciones cuyos impactos desconocemos. Laudato Si, a lo largo de toda la encíclica, habla, estos son como ejes comunes, la relación entre todas las cosas, la íntima relación que existen entre los pobres y el planeta. Él habla del grito de los pobres y del grito de la tierra. Habla una fuerte crítica al modelo que él llama modelo tecnocrático, esto de creer que las nuevas tecnologías van a resolver los problemas creados por las anteriores. Hoy alguien dijo, las verdades de hoy serán las mentiras del futuro. Y yo tuve un profesor en la última carrera, que es la que citaron,
que era, creo que de la materia de complejidad, que decía que los problemas que tenemos hoy son el resultado de las políticas del pasado. Lo cual, Laudato Si nos llama a ser prudentes, a utilizar el principio precautorio que algunos quieren borrar. Otra de las cosas que habla, lo vamos a ver después, es del valor propio de cada criatura. Tendemos a valorizar aquello que nos gusta o que nos sirve. Pero como desconocemos un montón de relaciones, no nos damos cuenta que a lo mejor es más importante para nosotros un microbio del suelo que la ballena de Salvemos a Wally era. Tendemos a pensar y no es que no hay que proteger esos, el tema es que también hay que fijarse, hay que proteger a los otros también, aquellos que no vemos, de los que no sabemos su utilidad, que pensamos que no nos sirve. Otra de las cosas que repite sistemáticamente es que es necesario, y también se dijo, la transdisciplinariedad. Estaban hablando en la última exposición sobre la necesidad de cambiar las currículas de la carrera de ustedes, que serán la de contadores y licenciados en administración. Yo diría que hace falta cambiar todas las currículas y quizás hay que empezar por el doctorado, porque alguno ya está. O sea, eso de pensar en el doctorado como el state of art y llegar a la especialización, la verdad, lo mejor, si dependiera de mí, lo pudiera hacer, un doctorado para mí sería obligatorio que sea interdisciplinario. Los doctorados solo se podrían hacer interuniversidades. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Sé que es difícil, pero vayan pensándolo. Habla de la cultura del descarte, creo que no hace falta que se los explique. Él dice que no solo descartamos vasos, platos y cubiertos, sino que descartamos personas, descartamos especies. Y habla, su propuesta, que también hoy se empezaron a hacer algunas sugerencias, es que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Mañana van a tener una exposición sobre esto. Estos son los objetivos de desarrollo. Ahora lo llaman ODS, Objetivo de Desarrollo Sustentable, son los que reemplazaron a los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hay varios objetivos. Lo que Laudato Si nos llama tiene que ser como un marco de análisis para adaptar cada uno de estos objetivos a nosotros. Después vamos a ver algo más sobre esto. Una vez que nos dio los ejes, Francisco nuestro Papa argentino, empieza a hablar de lo que ya hay una técnica que es muy típico de las organizaciones de la Iglesia, que es un sistema de juzgar, discernir, actuar. Él hace eso en Laudato Si. Primero nos muestra todos los problemas que tenemos. Y le da particular importancia, por ejemplo, al tema del agua. Del agua va a hablar tanto de la cantidad como de la calidad. Fíjense que nosotros siempre nos creemos que tenemos mucha agua, pero en realidad 3/4 partes de nuestro territorio es árido. El uso que le demos al agua es importante. Algunos dicen que las guerras del pasado eran las guerras del petróleo, las guerras del futuro serán las guerras del agua. Y nosotros estamos contaminando el agua y consumiendo. Nosotros solos no. La humanidad está consumiendo agua a un ritmo que en muchos lugares supera la capacidad del sistema para reponer ese agua. Hemos superado la capacidad de carga, ya sea para descontaminar o incluso para consumir. A ver, hemos secado el mar Aral. Digo hemos como casa común, como tierra, no como Argentina. Y incluso el nuestro, que es el acuífero guaraní, gran fuente, está decreciendo de una manera impresionante. Y algunos quieren hacer fracking ahí. No solo tenemos problemas de cantidad, tenemos problemas de calidad del agua. Esta foto de UNICEF la sigo poniendo porque es muy significativa y porque es fácil acordarse qué quiere decir. El agua no segura mata más chicos que la guerra. Esto sigue pasando hoy en el mundo. Con la mayoría de los gráficos, menos el anterior, que por eso lo marqué en rojo, van a ver que las zonas más oscuras que tienden al rojo, en general se correlacionan con lo que está peor.
Las zonas que tienden al verde, estilo semáforo, como les decía, son las que estamos mejor. Este gráfico ya es viejo, acá está comparando década del 76 al 90 y década del 91 al 2000. Estamos 17 años después. Pero fíjense cómo empeoró en nuestro país la zona que estaba en amarillo, que ya era peligroso, pasó a ser naranja, o sea que tiende al rojo, y en algunos lugares que está oscuro no es porque no haya problemas, sino porque lo que no hay son datos. Para que tengan un panorama más o menos global de lo que pasa con el agua, primero, el 70% a nivel mundial, dato más, dato menos, del consumo de agua del mundo se lo lleva la agricultura. Hay países, cuando ustedes piensan, dicen, hay mucha agua en el mundo. En realidad, si miran esa gotita, es todo el agua dulce. Toda esta que está acá, que esta sería todo el agua del mundo, es agua salada. Solamente esto es agua dulce. Y mucha inaccesible. La de las témpanos, la del Ártico. Que además si la consumiéramos cambiaría el clima. Entonces, nosotros que tenemos la suerte de vivir en la zona de la Argentina que no tiene problemas de agua, deberíamos ser más cuidadosos con el agua. Voy a ir un poquito para atrás, a ver si puedo. Sí. Para que tengamos una idea, y esto para el que va a hablar, la persona que va a hablar más tarde sobre empresas sostenibles, emprendimientos sustentables, algo así que es el título. ¿Está trabajando con Huella del Agua? Hay una organización a nivel mundial que trabaja lo que se llaman huellas. La semana pasada hubo en Argentina un congreso, el ENARCIF 17, que CONICET organiza junto con el INTA y otras organizaciones para trabajar el tema de ACV, no accidente cerebrovascular, sino análisis de ciclo de vida. ¿Sus empresas trabajan con el criterio de análisis de ciclo de vida? Huella virtual del agua, o sea, lo que se necesita a lo largo de todo un proceso productivo para entregar un producto en el mercado. Fíjense, 24.000 litros para hacer una tableta de chocolate. 15.500 litros para hacer 1 kilo de carne de vaca. Y así tienen, ahí no sé qué dice el dibujito, no alcanzo a leer, pero acá tienen leche. Huevo. Un huevo. 1 kilo de azúcar, una taza de café. Nosotros no nos damos cuenta, pero hay montones de litros de distinto tipo de agua, se clasifican, agua verde, agua azul, etcétera, que son necesarios para entregarnos un producto a nosotros. Hay intercambio de agua entre los países. Ustedes vieron que hay países en el gráfico que consumen mucho, otros que consumen poco. Yo siempre digo, China no nos compra soja, nos compra agua. Después van a ver por qué. La otra cosa de la que habla mucho el Papa es de esto de que cada criatura tiene su valor propio y que todo está interconectado. ¿Se acuerdan? 2 de los ejes. Es de la biodiversidad. Este gráfico no se alcanza a leer, lo tapé con cosas de Laudato Si que ustedes pueden leer solos. Pero lo cierto es que si vemos, alguien habló de tiempos geológicos, estos son tiempos geológicos. En tiempos geológicos, acá tienen distintas épocas donde hubieron extinciones masivas. Nosotros recordamos por una película que se hizo muy famosa, sobre todo esta. Pero lo cierto es que nosotros como humanidad recién aparecemos acá, ni se nota en tiempos geológicos. Es mínima la aparición de la especie humana. Pero en ese mínimo tiempo geológico hemos provocado tanta destrucción en la biosfera que se está hablando de cambiarle el nombre, de llamarlo a esta era
la era del Antropoceno, y estamos en lo que algunos especialistas llaman la sexta extinción masiva. Esto es importante porque la extinción masiva de especies al ritmo que está sucediendo amenaza a la especie humana. Pasa a hablar también de la contaminación. ¿Alguien alcanza a distinguir qué es eso? Esa es una sola contaminación. Ahí tienen, a ver dónde, nosotros estamos acá. ¿Yo te tapo, Silvia? No, tranquila. A lo sumo te puedo apuntar, cuidado con el ojo. Sí, apunto para ahí y no mires para acá. Cada uno de esos puntitos hacen enormes manchas blancas. Eso es contaminación de los océanos. Fíjense acá abajo, cada puntito son 280.000 toneladas. Vamos a acercarnos para que vean los puntitos en nuestra zona. Eso amenaza la capacidad del océano para absorber gases de efecto invernadero, amenaza la cadena alimentaria, nos amenaza a nosotros. Cambio climático. ¿Quién sabe qué lo...? A ver, levante la mano, ¿quién sabe algo de cambio climático? A ver, yo siempre pienso... Muy pocos, 3 nomás. Allá Lucía sabe. La realidad es que, es más, tenemos un presidente de Estados Unidos que sigue negando el cambio climático. Sí, eso es para otra charla, otro día. Nos puede llevar otro congreso. Así le está yendo con la burocracia. Lo lamento por la gente. Acá, fíjense que tienen miles de años antes del año 0, que es 1950, que está acá. En cambio, esto está en otra escala, para que vean. Esto es cómo ha ido evolucionando. En temas de cambio climático se mide todo en CO2, dióxido de carbono, CO2 equivalente. O sea que por más que hay otros gases de efecto invernadero, claro, todo se convierte por unas fórmulas. Son varios los gases que son generadores de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es lo que pasa en el auto cuando lo dejan al sol. El sol pasa y si el aire caliente no puede salir, se queda dentro del auto y así son los invernaderos. ¿Qué sucede? Que la Tierra, el Holoceno, que es la época más estable, esa que estamos rompiendo y quieren llamarla Antropoceno, fue la época en que la temperatura promedio de la Tierra, que andaba alrededor de los 18 grados, hizo posible que apareciera el hombre, que apareciera la agricultura, que aparecieran muchas de las cosas que para nosotros hoy son cotidianos. Pero ya hemos subido la temperatura mucho y se ha correlacionado. La película que antes le comenté, cuando el IPCC ganó el premio Nobel y lo compartió con la película con Al Gore y su película que estaba haciendo furor, La verdad incómoda, hace una muestra de esto. Y está perfectamente correlacionado con la cantidad de partes por millón, que así se mide, que hay en el ambiente de ese CO2 equivalente. Fíjense, en este periodo, de 1950 a la fecha, cómo viene subiendo. Acá estábamos en 380, les aclaro, este gráfico ya es antiguo, ya el año pasado superamos las 400 partes por millón. Y sigue subiendo. Para mostrarle otra cosa, esto es un gráfico que al que le interesa puede acceder libremente en el sitio de la NASA, que muestran los datos de los satélites, donde muestran cómo estaban las temperaturas, como se imaginarán, cuanto más azul más frío, cuanto más rojo más caliente. Ahí estamos en 1890, o sea, en 100 años, fíjense cómo ha cambiado las temperaturas medias de la Tierra. Esto tiene impactos fuertísimos y tiene impactos para sus empresas, desde inundaciones, para las empresas de seguro ni les cuento.
Ahí tienen, este es un dato hecho para empresas de seguro, fue este año presentado, donde tienen la participación de los eventos, que ellos los dividen en 3 grupos, pero que básicamente tienen que ver con inundaciones, exceso de temperatura, lluvias intensas, sequías intensas, huracanes, todo eso. Fíjense cómo viene creciendo, sin miras de que esto vaya a bajar, menos si seguimos BAS, como dicen los de ambiente, business as usual. Seguimos BAS, parece que fuera menos, ¿no? Hay que cuidarse de las palabras. Por eso leyó antes ella una frase que yo la tengo copiada en una de estas filminas, no se las voy a leer, ustedes pueden leer solos, y aparte, al que no lo tenga, le bajo por internet la versión en español de Laudato Si. Yo voy por la 6ª lectura, cada vez le encuentro cosas diferentes y según lo que tenga que preparar le encuentro cosas que antes no le había visto. Si quieren ser responsables, lean Laudato Si. Es un desafío político, económico, social, empresarial. Esta es la última actualización del IPCC. Esto es como ha venido subiendo. Acá tienen el cambio de la temperatura, que llega hasta 5 grados, y acá tienen los años. Esto es una modelización. Esto es si seguimos casi como hasta ahora. Lo cierto es que fíjense en que a medida que sube la temperatura, aumentan las posibilidades de que sucedan todas estas cosas. Cuanto más alta la temperatura, mayor la cantidad de eventos extremos de suba del nivel del mar. Supongo que habrán visto hace unos cuantos años, yo no sé si era cuando venía Río +20, tiene que haber sido 2012 eso, se hizo un núcleo que de hecho está reconocido, que es el de los países insulares. Hay islas que están desapareciendo, hay países que están comprando tierras en otros países, así como antes mostraban que los chinos nos compraron a nosotros, porque su país va a desaparecer. Argentina lleva perdido no sé cuántas toneladas de tierra, sobre todo en la zona de la Patagonia. O sea que no son solo los países insulares los que pierden tierras, nosotros también, por efecto de tormentas marinas, de corrientes, de lluvias intensas, de erosión. Bueno, ya se comió, hay un trabajo hecho por un especialista de la UBA, ya hace no sé cuántos años que esto viene pasando. Presten atención a este gráfico. Vieron que yo sobre todo me detuve en temas de cambio climático y de biodiversidad. Este artículo del cual tomé ese gráfico, hice a tiempo a traducirlo, habla de ciertos ciclos. Esto lo hizo la Universidad de Estocolmo, Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, está publicado en Nature. En la ciencia hay un par de revistas que son las más conocidas, ahora están creciendo otras, pero Science y Nature son 2 de las más famosas. Esto está publicado creo que en Nature y el que van a ver después en Science o viceversa. Esto está hecho en el 2009 y acá ya mostraba que tanto la pérdida de biodiversidad como el cambio climático como el ciclo del nitrógeno estaban sobrepasados. Estos, según esa universidad, eran en 2009 los ciclos más importantes de la Tierra, del planeta, para que conserve más o menos su estabilidad y haga posible la vida humana en el planeta. Cada uno de estos ciclos influye en los otros, pero hay 2, que son el cambio climático y la biodiversidad, que influyen en todos los demás. En 2009 ya habíamos sobrepasado 3. Este es la actualización a 2015, se corrió el numerito 5, sorry. Hicieron algunos cambios. Ya en el anterior había 2 ciclos que todavía no estaban evaluados, en el 2015 siguen sin evaluar.
En el 2009 lo llamaban la contaminación química. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a aparecer, debido a nuevas tecnologías, químicos de síntesis, químicos que no existen en la naturaleza. Ustedes vieron en la escala geológica cuándo aparecimos los seres humanos. Así todo, hace unos cuantos miles de años. Y hemos coevolucionado con el ambiente y con las demás especies. Hoy somos lo que somos gracias a eso. Si nosotros amenazamos esos ciclos, estamos amenazando nuestra supervivencia. Algo más que le digo de estos, siguen sin estar evaluados. 2. Vemos que ya superó también, antes estaba solo el ciclo del nitrógeno, también ya superó el ciclo del fósforo. El ciclo del agua está bastante bien todavía, pese a la contaminación, lo que pasa que está más o menos bien en algunos lugares y más o menos mal, o muy mal en otros. Seguimos sin tener evaluado lo que es los aerosoles, la contaminación en el aire y la contaminación química, que ahora no se llama más contaminación química, sino que se llama entidades nobles, porque ahí meten desde los químicos de síntesis, la nanotecnología, los organismos genéticamente modificados, que tienen el potencial para alterar muy rápidamente a la biosfera y por ende a nosotros. Antes alguien hablaba, cuando pasó el doctor Massa a Perón hablando, decía cada país tiene que producir lo que consume. Y este gráfico es más o menos eso. Este es otro de los gráficos hechos por la Global Footprint Network, que es la red global que está haciendo todas las huellas y que nos permite evaluar cómo estamos en esos ciclos. Y así tenemos que hay países que tienen una enorme biocapacidad, lo que producen, y ahí vemos que Argentina está bastante bien, fíjense qué oscurita, Brasil nos gana, pero bueno, no es el fútbol, por suerte. Y esto es lo que consumimos. Hay países que son muy productivos, pero también muy gastadores. Y nosotros estamos más o menos igual, nos gastamos casi lo que consumimos. Si lo vemos a nivel país, así vemos déficit, superávit, esas son palabras que ustedes entienden, ¿no? Los países que todavía producen más de los que gastan y aquellos que están en déficit. Van a ver, puse algunos nomás, si ustedes entran a la página, ponen el país que quiera y les da cómo vienen las curvas, pero para ver Argentina. Argentina, si bien todavía está en superávit, fíjese, ahí no sé si por ahí vos lo tapás, Marcela, la verdad que no. Fíjense que Argentina, si bien todavía está en superávit, viene bajando fuertemente su biocapacidad. Por suerte no es de los que ha subido demasiado la demanda de la sociedad. En cambio hay otros, fíjense lo que es la huella ecológica de China, es este, ¿no? Sí. O sea, no estamos... Una vez el doctor Canziani usó esta analogía. En un tiempo vivíamos de los intereses, ahora nos estamos comiendo el capital. Para mostrarlo de otra manera, Corea del Sur consume 8,4 veces lo que su país produce. O de otra, Australia, si todos quisiéramos consumir como Australia, necesitamos más de 5 países. Toda la humanidad está en 1,7 ya, ahí estaba en 1,6. Como vemos, hay inequidad en el consumo. ¿Qué hacen los países que no producen lo que consumen? Le compran e importan de otros. Y a veces no compran lo que pensamos que compran. Ejemplo, China nos compra más agua que soja. Es más lindo decir que vamos a alimentar al mundo, pero
tenemos que prestar un poco atención porque nuestra región, siendo naturalmente tan productiva, es sistemáticamente la región más desigual del mundo. Y eso, la desigualdad y la inequidad, explican muchos de los problemas sociales que tenemos. Recuerdo cuando estudiaba mi licenciatura en Gestión de Políticas Públicas, el profesor de Políticas de Seguridad decía que los países con mayor criminalidad son aquellos más inequitativos, no los más pobres. Ahí está una foto de Noam Chomsky donde dice que además la inequidad termina corroyendo la democracia. Acá estamos hablando de corrupción, creo que mañana les van a hablar de corrupción. Y tampoco estamos demasiado bien ubicados, pero como ven, ni somos los peores del mundo, ni somos los únicos. Ahora, degradamos sistemáticamente el ambiente, lo han visto. Sin embargo, sigue habiendo hambre en el mundo. Un marketing de los que usa la industria, el sector agroindustrial en Argentina, es que producimos alimentos para el mundo. Bueno, los llamo, no sé si alcanzaron a leer cuando mostré los de Objetivos de Desarrollo, lo que nos dice que tenemos que ser críticos con lo que vemos. Porque tenemos un doctor, asesor de la ONU, que creo que es de la Universidad General Sarmiento, Walter Penge, que dice, no consumimos alimentos para 400 millones. Producimos biomasa. La soja no es alimento para humanos. Genera serio problema de salud, eso es para otra charla. Ni que hablar de leche de soja. En Europa está prohibido llamarla leche. No es leche, es jugo. Y además hormonalmente activo, con lo cual los pediatras aconsejan no dárselo a sus hijos. Provoca seria cantidad de problemas, no es tema de la charla de hoy, vamos a ver un poquito, pero para que estemos atentos. Vemos que toda esta degradación ambiental aún así sigue habiendo desnutrición en el mundo y está creciendo. Cada hora mueren 86 chicos por problemas de nutrición en el mundo. Esto está actualizado. Y además aquellos que comen, como les venía comentando recién, padecen otros problemas, como por ejemplo el de la disrupción endocrina. Este es un libro que les recomiendo, lo pueden bajar en internet, el que no lo encuentra me lo piden, al final van a tener mi correo. Esta mujer ya fallecida, Theo Colburn, hizo este libro que se tradujo al español, se tradujo a montones de idiomas, donde habla sobre los serios problemas de la disrupción endocrina y todos los problemas de salud y a los ecosistemas que genera, desde cambio de sexo, aumento de la violencia, pérdida, serios problemas de fertilidad, montones de tipos de cáncer, enfermedades metabólicas, enorme. Esto solo es objeto de otra charla. Para mostrar uno de esos problemas, hoy lo hablaba con Lucía en el fondo y con vos también. Pero vos te fuiste en un momento, me quedé con ella. Eso. Esto es la fertilidad masculina. Ahí está Argentina, busquen la línea roja. Ya no estaba alta cuando se empezó a medir. Esto es un metaanálisis de todos los estudios hechos en todo el mundo. Viene bajando sistemáticamente la fertilidad masculina, que acompañando los problemas de fertilidad femenina y a que además la mujer entra más tarde a la maternidad, lo hablábamos hoy, esta es otra de las cosas que amenaza la supervivencia de nuestra especie. Cada vez hay más problemas, parejas jóvenes con problemas de fertilidad, que no pueden tener hijos. Esto está pasando en todos los países. Y el problema de la infertilidad masculina no es solo un problema de, bueno, no puedo tener hijos, adopto. El problema es que a largo plazo eso se transforma en cáncer de próstata y tienen menor esperanza de vida y otra cantidad de enfermedades. O sea que esto se está tomando como indicador de la salud masculina. Y mientras tanto, muchas empresas hacen greenwashing. ¿Quién sabe lo que es greenwashing? Que levante la mano, me siento como profesora hoy.
muy poquitos. Es, como digo yo, disfrazarse de verde. Otra vez, marketing. Este estudio que hizo esta empresa, que es una empresa de marketing, pero se ve que esta es una de las pocas que hace buen marketing y no marketing. Creo que toma desde 2009. El 73% de los productos son verdes, 73% más de productos son verdes desde el 2009. Pero la realidad es que más del 95% son culpables de marketing, de disfrazarse de verde, de ponerle un nombre verde, pero que no significa de verdad ser sustentable. No podemos seguir con esto. Si hablamos de biodiversidad, vamos a hablar un poco de Argentina. Uno de los principales factores de biodiversidad es los bosques nativos. Absorben más CO2, son refugio de biodiversidad, regulan las inundaciones, regulan la temperatura. Vamos a ver después un gráfico de qué significa eso en el Amazonas. Pero lo cierto es que en toda la América del Sur somos la peor zona en deforestación. Esto es muy grave, no tomamos conciencia. Y ya que seguimos hablando de por casa como andamos, acá tienen, desde que hay datos comparables, la producción de trigo, de maíz y de soja. La verdecita es la soja. Y acá tienen la suma de los agroquímicos que arrojamos al ambiente cada año. Fíjense que acompaña a la soja. Estamos hablando de millones por año. En el libro que les mostré antes, Nuestro futuro robado, una de las primeras acusaciones que hace es a los pesticidas. Y estamos alimentándonos de productos que contienen residuos de esos pesticidas, con un agravante. No está estudiado la capacidad de disrupción endocrina, o sea, de alterar nuestras glándulas y las hormonas que segregan. Solo se estudia la toxicidad, y la toxicidad aguda, tampoco la toxicidad crónica. Esto explica muchas de las enfermedades que están pasando, como las que mencionaban antes, como la hipertensión, como la obesidad, como la diabetes tipo 2, como los problemas neurológicos, el síndrome de déficit de atención en los chicos de hiperactividad es gravísimo en todo el mundo. ¿Qué atención le estamos prestando a esto? Acá tienen consumo de nitrógeno y de potasio. Fíjense que la soja, como digo yo, con la soja se llevan minerales y agua. No se llevan aceite, no se llevan pellets, se llevan la soja poroto, o sea, lo que tiene menos valor agregado. Esto es estrés hídrico, este es el consumo de agua, creo que es solo el poroto, porque según la etapa de producción en que está, en la cadena consume más o menos, generalmente va agregando. Creo que lleva 2.500 litros por tonelada de poroto o algo así. O sea, es intensivo el consumo de agua y además intensivo el consumo de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etc. Agua y minerales. La tierra queda, pero tierra inerte. Con un problema que acá hicimos máquinas tan grandes que las máquinas de siembra directa, que es una técnica buena, porque supuestamente no, de verdad, protege contra la erosión, que es otro problema grave, va compactando la tierra y se hace cada vez más difícil usarla. O pasa como ahora, que se inundaron, porque claro, se desertifica por un lado o se compacta por el otro, pero además ahora se inundan, porque no es lo mismo lo que absorbe de lluvia y de la napa una hectárea de soja que lo que absorbe una hectárea de pastura, ya es muy superior, o una hectárea de bosque nativo que absorbe muchísimos más litros de agua. No, ahora está mucho menos. Ahora se les acabó el negocio, ahora van a ser cuidadosos con el ambiente.
Acá tienen viejo lo que era el estrés de nitrógeno. Todo esto que consume, que la soja se lleva, hay que reponerlo. Por eso obliga a usar cada vez más fertilizantes. Por eso están sobrepasados el ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno. Porque estamos tirando tanto fertilizante para reponer lo que sacamos, que eso va a parar a las napas subterráneas, a los ríos, llegan al océano. Hay zonas muertas en el océano. Sí, produce, pero poquísimas, nos la compran nosotros. Pero nosotros somos vivos. Esto es la Unión Europea. 47% de los alimentos que ellos midieron tienen residuos de pesticidas. Y ellos son más cuidadosos que Estados Unidos y más cuidadosos que nosotros. En Europa está prohibida la fumigación aérea, por ejemplo. Lo vamos a ver ahora, la huella de carbono. Creo que lo puse. Ahora, un ratito, Silvia. ¿Cuánto queda? Y quedarán 7 minutos más o menos. Vamos a apurar. Así dejamos tiempo para preguntas. Dale. Estos son datos de la UCA. Fíjense que toda esta degradación no logró resolver el tema de la pobreza, sobre todo de nuestros niños. Esos son todos los agregados urbanos y fíjense en los niveles que estamos. En el conurbano bonaerense, 70% de pobreza multidimensional, cuando se suma todo. Acá que estamos. Bueno, acá está puesto por edad, porque hace muchos años la Defensoría del Pueblo de la Nación hizo el mapa del riesgo ambiental en Argentina y ahí mismo pone, lo que es absolutamente cierto, que el periodo, ahí pone lo de la niñez, pero el periodo de maternidad y los primeros 5 años son muy delicados para la evolución de un chico. Si la mamá fue contaminada en el vientre, el bebé puede tener a largo plazo alguna enfermedad que tiene que ver con eso, con su mamá y mientras él estaba en evolución, mientras el feto estaba en evolución. Todo esto, además, sin producir los alimentos que necesitamos. Este es un estudio que hizo la Universidad Austral con el Centro de Agronegocios de Santa Fe en la época que Moreno no lo dejaba exportar, ¿se acuerdan? Entonces ellos querían demostrar que podían exportar, que igual acá producíamos lo suficiente para alimentar el país y nos sobraba, y resultó que no era así. Fíjense todo lo que nos falta en estas cosas básicas. No somos productores de alimentos, reitero, somos productores de biomasa. Y para compaginarlo con los objetivos de desarrollo que van a ver creo que mañana, fíjense, la línea negra es Argentina, estamos mal en casi todos los lugares. Esto lo dejo. Algunos proponen que la solución para esta degradación, acuérdense que para Laudato sí, y yo lo vengo diciendo hace rato, yo lo decía de otra manera, que son la degradación social y la degradación ambiental son las dos caras de la misma moneda. Laudato sí lo dice que no hay dos crisis, una social y una ambiental, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Si queremos bancarizar la naturaleza, primero me pregunto, ¿quiénes van a poder pagar? ¿Van a usar la naturaleza solo aquellos que puedan pagar? Y segundo, ¿están las empresas pudiendo pagar esto? Lo están usando, pero sin pagarlo. Mínimo 1/3 de los alimentos en el mundo dependen de los polinizadores, abejas y otros. Y los estamos destruyendo. 200.000 millones de dólares solo polinización de la producción agrícola. ¿Esto es lo que vale el Amazonas? Solo para la economía agrícola. ¿Lo van a poder pagar los productores del campo? Esto es la cifra de seguros por desastres, mal llamados naturales, porque hay una universidad que ya está trabajando en separar lo que es natural de lo que es efecto del cambio climático. La verdad es que cada vez más los estados y las sociedades pagan los desastres y no las compañías de seguro, porque los seguros son cada vez más caros por estos riesgos y solo algunos los pueden pagar. Esa es la valorización de la disrupción endocrina en Europa. Fíjese que estamos hablando de billones de euros por año. Y como dice Pitt Meyer, uno de los autores del libro Nuestro futuro robado,
Esto es solo la punta del iceberg. La mayoría del costo son pesticidas. Valorización para Argentina, 8% del PBI, la degradación ambiental. Lo que se pierde en una generación de niños. Y la verdad es que todavía hay muy pocas empresas que han logrado el desacople, que el crecimiento económico no sea a costa de la degradación ambiental. Espero que no haya muchos economistas, no me acuerdo quién fue el autor de esto que lo dijo hace mucho, pero era algo así como alguien que puede creer que hay crecimiento económico infinito con recursos finitos, o está loco o es economista. Estamos terminando, economía circular creo que les van a hablar. Esto es lo último que les muestro, tienen una van premier. Este lanzamiento se está haciendo ahora, pero en todo el mundo el 4 de octubre, donde es la desinversión de la iglesia. 4 de octubre, Día de San Francisco, bien aporta acá Marcela. Y entre los primeros que desinvierten de combustibles fósiles están las organizaciones religiosas. Y es mucha guita. Y esto se viene duplicando, cada vez son más los fondos de inversión. Este círculo es el que yo les diría que ahora tienen que empezar a introducir en el análisis de sus empresas. Después, cómo hagan el balance, es otra cosa. Ya sabemos lo que hacen contaduría, lo que tuvieron en empresa, que no siempre el balance refleja todo lo que hace la empresa. Lo que hizo esta mujer, un libro que les recomiendo, hasta ahora solo lo encontré en inglés, que se llama La economía de la dona, por la formita. Ustedes vieron el gráfico del Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Esta mujer trabajó 12 años en Oxfam, una ONG internacional, y lo que hizo es incorporar a los ciclos de la naturaleza lo que serían los ciclos sociales. Y ella vio que toda esa degradación, ella definió que son estos, para ella, agua, energía, igualdad de género, libertad, todo un montón de cosas. Dice que cada sociedad tiene que definir lo suyo. Antes hablábamos que no podemos trasplantar. Uno de los expositores, creo que fue Massa, lo que de un país anglosajón, una cultura distinta como la nuestra, esto también habrá que adaptarlo, pero lo cierto es que, así como estamos en rojo en ciclos que hemos sobrepasado, estamos en rojo en la satisfacción de necesidades que tienen que ver con los derechos humanos. Y esto también un desafío para destacar la persona que va a hablar mañana de organismo de